Bueno, vamos a dar comienzo una etapa de aplicación concreta de, sobre todo, de proyectos de innovación docente y ver la realidad que hemos estado trabajando o que se debe trabajar tanto en la educación intercultural como en los procesos que generan pues, relaciones sociales de convivencia. Desde esa perspectiva vamos a tratar de concretar qué son esos proyectos de innovación docente y cómo se lleva a la práctica toda la teoría educativa que genera la educación intercultural. Y lo vamos a hacer en diferentes etapas, no solo desde la perspectiva de la educación infantil o la educación primaria o incluso la universitaria, sino desde la propia educación social, es decir, desde la perspectiva de la educación del individuo durante toda su etapa vital, ¿no? Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que desarrollar una serie de principios, unos principios en los cuales generamos la transmisión de la idea de identidad, esa idea de identidad que conforma los procesos de relaciones intraculturales, ¿no? La identidad de un individuo realmente cómo se siente dentro del grupo y cómo es ese grupo realmente, ¿no? Con sus tradiciones, sus costumbres, sus valores, ¿no? Cómo poder transmitir esa idea de identidad desde la etapa educativa de los más jóvenes, de los más pequeños, a los más mayores, a los más adultos. Cómo esa vinculación de la identidad va generando un proceso de intraculturalidad, es decir, de la conformación del yo dentro del grupo, para poderlo trasladar hacia el tú, hacia las relaciones inclusivas con otros grupos sociales, donde trabajaríamos ya las relaciones de interculturalidad desde un principio de inclusión social, ¿no? Y cómo esas inclusiones sociales realmente favorecen la interrelación entre los diferentes grupos, es decir, del yo hemos pasado al tú, del tú vamos a pasar al nosotros, ¿no? Y cómo esa intraculturalidad dentro de la coexistencia de un grupo favorece procesos de relaciones sociales interculturales, pero siempre apoyados en la inclusión. También, evidentemente, no tienen por qué apoyarse únicamente en la inclusión, sino en la integración, donde estaríamos favoreciendo procesos de relaciones multiculturales, ¿no? A partir de ahí, y de esas génesis de procesos multiculturales, cuando compartimos espacios diferentes, tiempos distintos y relaciones sociales donde se tocan puntos en común, pero en distancia, en tiempo, en culturas distintas, favorecerá lo que conocemos más que nada como eh, como el concepto de transculturalidad, del que deriva lógicamente el fenómeno de la globalización, el fenómeno que acecha nuestra realidad cotidiana y donde se insertan todos los procesos migratorios, ¿no? En conclusión, trataremos de transmitir la construcción de la identidad del individuo, cómo esa identidad del individuo debe desarrollarse desde la etapa más, digamos, casi desde el nacimiento, ¿no? Cuanto más temprana sea la edad, mucho mejor, cómo esa respuesta educativa no solo va a incluir la etapa de educación formal, sino también la educación no formal, y cómo la construcción de ello favorece esos conceptos que estamos viendo, que son conceptos que emanan en algunos aspectos desde la antropología, desde la transversalidad de la antropología y de la educación, y cómo se incluyen dentro de la etapa formativa de la persona, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que establecer estrategias educativas acordes a la sociedad de nuestros días. No podemos educar desde la perspectiva de ayer para generar procesos educativos del mañana. Siempre estamos educando, bueno, pues en la sociedad del momento, apoyándonos en todas las teorías y las ideas del pasado, que por supuesto hay que tenerlas, sin duda, pero lo que tenemos que formar es individuos de mañana. Y la sociedad demanda probablemente cosas completamente distintas hoy a las de ayer y desde luego que serán diferentes a las del mañana. Por lo tanto, hay que generar probablemente o incorporar al modelo educativo conocimientos no tan academicistas, que también evidentemente hay que tenerlos, por supuesto, pero evidentemente conocimientos nuevos, realidades nuevas, por supuesto, tendríamos que incorporar las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, la informática, los idiomas,
eh, digamos, materias vinculadas con procesos de convivencia, porque vamos a vivir en una sociedad global donde los procesos migratorios y la convivencia con seres de diferentes culturas nos va a permitir desarrollarnos en la sociedad en la que nos vamos a mover, por lo tanto, a mover con diferentes lenguas, diferentes culturas. Eso hay que insertarlo en la educación de alguna manera, ¿no? Y por ello hay que insertarlo desde las etapas, digamos, más primigenias de la génesis del individuo, ¿no? Es decir, desde la propia educación infantil, ¿no? A lo largo, lógicamente, de todo su proceso vital y a lo largo de la vida, ¿no? Pero si empezamos desde el principio, desde la edad más temprana, desde esos 0 o 6 años, que comprendería toda la etapa de la vida infantil, incluso educativa, y no también la educativa, pues perdón, la social, podríamos decir, no solo la formal, sino la no formal, es decir, la etapa centrada en la escuela, aunque no sea evidentemente una educación obligatoria, y la que no se está en la escuela, para formar al individuo realmente en esos principios y en esas materias que evidentemente den respuesta a las necesidades y a la realidad social en la que va a vivir el individuo en un futuro, ni siquiera en la que está viviendo, sino en la que va a vivir. Desde esta perspectiva nos encontramos a niños en esa etapa de 0 a 6 años y sobre todo en 3 6 años, que sería ya cuando se les escolariza, aunque no sea de forma obligatoria, donde encontramos que ese niño o esa niña no tiene una capacidad crítica ni una capacidad de análisis como consecuencia de su sincretismo infantil. Por lo tanto, no podemos transmitirle determinados conocimientos porque no los va a comprender. Su etapa madurativa todavía no ha alcanzado la plenitud en la cual pueda analizar, pero en cambio sí le podemos enseñar a discriminar y esa discriminación le va a permitir, sin duda, más adelante el poder analizar. Por lo tanto, enseñemos a discriminar en esas etapas infantiles, ¿no? Enseñemos a diferenciar las cosas, que eso evidentemente a través de enseñar a diferenciar y a discriminar le va a permitir a la niña y al niño más adelante poder establecer juicios críticos y tener una mayor capacidad de análisis, ¿no? A partir de ahí habrá que transmitirle conocimiento, por supuesto, porque a través de ese conocimiento podemos eliminar prejuicios y estereotipos que evidentemente en esta etapa todavía son difíciles porque no podemos transmitir todo el conocimiento que queremos. Por lo tanto, probablemente se nos cuelen prejuicios y estereotipos, sin duda, pero vamos a trabajar en ello, ¿no? También la dificultad que supone en esas etapas iniciales que estoy empezando a transmitir en esa etapa inicial realmente, como que el niño y la niña en esas etapas es incapaz de poder, bueno, incapaz, ¿no? Cuesta trabajo el desarrollar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, por lo tanto hay que potenciarlo, hay que enseñarle a hacer que esa persona pueda trabajar de esa manera, ¿no? De forma colaborativa, pero hay que enseñar al individuo, al niño, a la niña de estas edades a hacer todo esto, ¿no? Y por supuesto, pues adquirir determinadas actitudes como el respeto al orden, a los tiempos, a los espacios, que lo vaya comprendiendo, porque eso le va a facilitar sus relaciones sociales y su proceso de inclusión social más adelante. Por lo tanto, hay que superar esas dificultades psicoevolutivas en los niños y niñas de estas edades a través, como hemos dicho, de aprender a discriminar, de valorar positivamente aquello que es diferente, que es distinto, por medio de, evidentemente, la empatía. Hay que trabajar la empatía. Hay que enseñarle a producir a través del trabajo colaborativo. Hay que enseñarle a resolver conflictos y conflictos de forma, además, bueno, pues que sean pacíficos, ¿no? Por lo tanto, esa serie de valores y actitudes que son de carácter intercultural tenemos que potenciarlas. Y tenemos que potenciarlas básicamente en función de la estimulación sensoriomotriz. ¿Y cómo podemos desarrollar este tipo de acciones o de actividades? Pues nosotros hemos desarrollado 3 proyectos de innovación. El primero de ellos, sobre todo, donde se trabaja esa estimulación sensoriomotriz a través de la música, a través de la danza, a través del contacto físico, por supuesto actividades que potencian y generan, digamos, esa maduración sensoriomotora de la persona, ¿no? Bien, son 3 proyectos verdaderamente interesantes que tratan de aplicar en la práctica toda la teoría que se puede desarrollar desde la educación intercultural. Y esa aplicación en la práctica lo podemos desarrollar o podemos verla reflejada,
digamos, en forma de modelo para que lo podamos trabajar o desarrollar en el interior del centro educativo, tanto también en el exterior, es decir, en su etapa no formal educativa, porque la educación de la persona es constante y continua a lo largo de toda la vida, ¿no? No la podemos diferenciar, aunque podemos establecer que podemos trabajar en cada caso, ¿no? Así las cosas, y desarrollamos un proyecto inicial. Ese proyecto era tratar de fomentar la construcción de la identidad. La identidad es fundamental en el ser humano y en la persona. Pero tiene que ser una identidad inclusiva, no una identidad que excluya, donde se valoren las diferencias, donde se generen actitudes de hacer o generar una identidad que permita no que permita la inclusión. Queremos una identidad incluyente y, por lo tanto, alejada de cualquier nacionalismo. No tenemos que transmitir ideas donde lo nuestro sea lo mejor, sino precisamente aquello que realmente queremos, podemos y estamos orgullosos de transmitir. Y a través de esa identidad, conformar otra serie de conceptos, como puede ser, evidentemente, la intraculturalidad, como veremos más adelante, otros conceptos como la interculturalidad, la multiculturalidad y la transculturalidad. Sí podemos transmitir esos conceptos teóricos desde el punto de vista de la aplicación práctica. Otro segundo proyecto de innovación interesante que desarrollamos fue el de los nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales en los cuales provocábamos la empatía hacia los animales, ¿no? Es cierto que esa empatía hacia los animales fundamenta la base, sobre todo de cuando la persona es más pequeña, en sus edades, digamos, más tempranas. Si se tiene esa empatía hacia aquello que es más débil, como pueden ser los animales, porque cualquier niño, cualquier niña en edad de 3 a 6 años genera unas estrategias de protección hacia sus mascotas, hacia animales más que evidentemente más pequeños que él controla y domina. Si es capaz de generar esa empatía, estamos seguros que después va a ser capaz de hacerlo hacia sus iguales y cuando sea adulto probablemente también hacia aquellas personas que considere físicamente o de otra manera diferentes, en los cuales realmente trate de estimular procesos contrarios a la violencia, ¿no? Si desde esta perspectiva intentamos que no se produzcan situaciones de maltrato como consecuencia de haber desarrollado esa empatía en esos nuevos movimientos sociales hacia los animales, pues ha sido un logro, ¿no? Hubiera sido, será un logro. Y el último, un proyecto de innovación educativa vinculado hacia la inclusión social, es decir, trasladar esa identidad inclusiva no solo en el aula, sino fuera del aula, involucrando a todas las agentes sociales que conviven en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Desde esa perspectiva, trabajaríamos la educación intercultural desde los más pequeños hacia los más adultos. Pero, evidentemente, la mayor dificultad, como no puede ser de otra manera, reside precisamente en aquellos que son más pequeños, es decir, que es más difícil de poder transmitir conceptos, más difícil de poder transmitir una serie de conocimientos y de identidades que evidentemente a medida que somos más adultos, pues se van asimilando de mejor manera. Desde esa perspectiva, en el primer proyecto de innovación docente que llevamos a la práctica, que tenía como título Percepciones sensoriomotoras y estrategias de convivencia intercultural en la etapa de educación infantil y educación social no formal entre los 0 y 6 años, desarrollábamos una serie de acciones que iban encaminadas a fomentar la transmisión del concepto de identidad, como hemos señalado, de esa identidad, de esa conformación de la identidad, trasladarlo hacia, es decir, hacia el origen del yo, el yo como identidad, esa intraculturalidad, ese yo dentro del grupo, y ese yo dentro del grupo, cómo llegaba hacia el tú de las relaciones sociales, es decir, esa identidad como yo personal frente al grupo, a mi grupo, que genera mi propia intraculturalidad, y cómo las relaciones sociales con el tú,
con el tú de otro grupo me favorece procesos de inclusión, es decir, estrategias de identidad inclusiva. Por lo tanto, estaría trabajando la interculturalidad con las relaciones con los otros grupos, pero no por ello, al no ser excluyente, favorecería también relaciones de integración con otros grupos, con otros vosotros, ya no solo es el yo y el tú, sino el vosotros, con estrategias de integración que a la vez también son inclusivas, favoreciendo procesos de multiculturalidad para después, lógicamente, los procesos digamos, de transculturalidad cuando nos vinculamos a relaciones sociales ya de grupos distantes y diferentes, ¿no? Ahí lo tenemos, es decir, el primero de esos proyectos. El segundo era de la empatía hacia los animales, perdón, de la empatía hacia los animales a la convivencia intercultural, estrategias docentes que facilitan la transmisión de valores y actitudes en las etapas de educación infantil, primaria y no formal, educación social también. Y ahí veíamos esa génesis que hablábamos realmente de cómo favorecer los procesos de empatía hacia los animales para eliminar cualquier actitud violenta o la mayor parte de las actitudes violentas y evidentemente generar procesos de convivencia y de inclusión social. Y el último, el que hemos definido como estrategias de convivencia infantil en contextos multiculturales, una propuesta desde el ámbito de la animación sociocultural donde todo ello lo tratamos de desarrollar en la práctica a través de un teatro social que vinculaba a todo un barrio, un colectivo de personas diferentes, distintas, que se implicaron todas ellas en la construcción bueno, pues un trabajo que el trabajo era, digamos, la vedette del proyecto, pero lo importante era el procedimiento, el proceso hasta que se llega allí, cómo se fueron generando talleres, cómo se fue educando y formando a la gente, y el resultado final fue esa escenificación, pero lo interesante fueron los procesos eh, primarios e intermedios que llevaron a su consecución. Dentro de esos primeros proyectos de innovación, el primer proyecto de innovación lo coordinamos 4 personas. Yo fui el director del proyecto, también la compañera Montserrat León Guerrero, la compañera Verónica Tergenera García y la compañera Lorena Valdivieso León. Junto con ello tuvimos el apoyo de un centro educativo, un colegio público, eh, digamos, donde había una heterogeneidad de alumnado importante, en cuanto había una población gitana que superaba el 80%, casi un 15% población inmigrante y un 5% de población autóctona. Es decir, era una amalgama de culturas diferentes que permitían el poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Evidentemente colaboraron con nosotros la directora del colegio, profesoras de educación infantil, también el coordinador del proyecto Musical Increscendo, un proyecto magnífico que se desarrollaba en el colegio, y luego alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social, que sin ellas hubiera sido imposible el poder llevar a cabo este proyecto. Y esas alumnas, ahí las tienen descritas, pues María Isabel Rodríguez Mate, Ángela Rivas Rodríguez, Sandra Arias González, Anaís Benito Lavajo, Cereza de los Mozuzán, Andrea del Río Martín, Paula Molino González, Silvia Rodríguez Zapatero y Tamara Santiago Martín. No puedo por menos que citar sus nombres porque realmente ellas fueron parte fundamental del desarrollo del proyecto. Sin ellas hubiera sido totalmente imposible poderlo llevar a cabo. Desde esa perspectiva tenemos unos planteamientos, cómo iniciamos ese proyecto. Había unos objetivos claros, 4 objetivos claros, que era la transmisión de esos 4 conceptos: interculturalidad, que va implícito en la identidad, interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad. Y había que hacerlo a través de la puesta en escena, de la puesta en práctica con el alumnado y los niños del colegio. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Pues evidentemente la transmisión del yo, estimulando la discriminación de formas, de colores, de palabras, dentro de esos objetivos, el conocerse a sí mismo a través de las diferentes formas de vestir, valorando la diferencia de la empatía que surgía entre ellos. Estoy hablando de la identidad, pero antes de hablar, si el caso de la identidad, quiero señalar que utilizamos una técnica, un recurso. Nos pusimos a hablar en el lenguaje de los niños y de las niñas. No podemos hablar de estos conceptos de ninguna manera en edades tan tempranas. Por lo tanto, vamos a hablar en su lenguaje, vamos a movernos en su mundo, el mundo de la fantasía. Y tratamos de crear un cuento apoyado en duendes. Podían ser lo que quieran, unicornios, podían ser lo que les diera, pero creamos duendes, duendes con unas identidades propias.
ya hablábamos el lenguaje de los niños y de las niñas, ya nos estamos metiendo en su mundo, el mundo de la fantasía, el mundo del cuento, el mundo del duende. El niño y la niña ya le habíamos captado la atención. Ahora había que trabajar los conceptos dentro de ese recurso. Y ahí trabajamos el yo en los objetivos que he señalado, ¿no? Vamos a ver duendes de colores, vamos a ver duendes que visten de formas diferentes, vamos a ver duendes que hablan de forma distinta. En realidad, ¿qué eran? Las personas que conviven con ellos, personas que tienen diferentes culturas, que tienen diferentes formas de pensar, personas distintas, pero algunos pueden ser magrebíes, otros pueden ser chinos, otros pueden ser colombianos, otros pueden ser de Valladolid o de Burgos o de donde sea, diferentes, pero con diferentes formas de pensar, y que los niños cuando identificaban a cada uno de esos duendes por un color determinado y ese color tenía esas características. Algunos decían, es que el duende amarillo, los duendes amarillos visten igual que visten mi papá y mi mamá. Los duendes marrones tienen las costumbres que tienen. Es decir, los niños iban identificando y las niñas iban identificando esa realidad a través del lenguaje que ellos hablan y por el que nos transmitíamos, nos comunicábamos todas estas sensaciones, ¿no? Pero evidentemente también había que estimular el trabajo colaborativo y la ayuda mutua. Por lo tanto, generamos talleres, diferentes talleres donde se iba trabajando cada uno de estos procesos, ¿no? En la construcción de talleres para hacer el cuento hubo que trabajar el cuento, hubo que contar el cuento. Los niños leyeron, los niños dibujaron, los niños hicieron papeles de colores, es decir, estaban haciendo cosas, que es lo importante, ¿no? El hacer cosas, que es cuando realmente uno aprende, ¿no? Bien, pero eso no lo hacían de forma individual, lo hacían de forma colaborativa, por lo tanto estábamos trabajando de forma, infiriendo la interculturalidad, ¿no? Desde la inclusión de todos, ¿no? Con además dinámicas que provocábamos para que hubiera conflictos y lo pudieran solucionar, ¿no? Trabajamos la multiculturalidad también, conociendo y valorando al otro, pero esto, y por supuesto la transculturalidad, pero esto dentro de los procesos de los talleres. Pero todo esto que veíamos en los talleres y que trabajábamos en los talleres, lo desarrollábamos después en el propio cuento. Un cuento que en realidad lo que mostraba era lo que iba a suceder, ¿no? Y lo que queríamos transmitir. Por lo tanto, nos metemos en su mundo, nos metemos en el cuento y empezamos a contar qué es lo que queríamos. Ahí viene la segunda fase, que es el desarrollo de ese cuento. El cuento es el cuento que le hemos llamado La ciudad de Tanahue, hecho íntegramente por una de los miembros del grupo de trabajo y refleja un espejo de la sociedad actual. Es decir, el cuento es la sociedad actual, donde los duendes son los protagonistas, pero los duendes son los duendes son las familias de los niños. En consecuencia, lo que queríamos era que hubiera duendes que representaran a las diferentes personas con las que esos niños y niñas se iban a encontrar, pero ya no iban a ser personas pertenecientes a un país, a una cultura, a una religión, sino a unos colores y a unas formas de vida que reflejaban esos duendes de colores. Por todo ello, también establecimos conductas diferentes, algunas positivas y otras negativas, donde los niños, a través del cuento que había que escenificar, podían vislumbrar que había conflictos y había que solucionarlos. Y para solucionarlos la mejor manera era trabajar en equipo. Eso lo fuimos viendo a lo largo de todo ese cuento, ¿no? Un cuento que se desarrolla a través de 4 capítulos. El primero de esos capítulos lo que hace es la presentación de los personajes. Unos personajes, unos duendes que se caracterizan por tener, digamos, una peculiaridad física determinada, digamos, formas psicológicas de trabajar y de pensar, unos talentos determinados y unas capacidades determinadas en cuanto a la música, en cuanto a la fuerza, en cuanto a la forma de moverse, unas formas diferentes de vestir. Es decir, había semejanzas y diferencias, pero evidentemente cada grupo tenía sus peculiaridades, tenía su intraculturalidad. Y esa intraculturalidad del grupo la diferenciaba la identidad de cada uno de esos duendes. Cada duende era diferente dentro de su propio grupo, pero ese grupo marcaba digamos, una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que le diferenciaba de otros grupos, ¿no? Bien, por ahí estábamos transmitiendo la idea de identidad y estábamos transmitiendo la idea de intraculturalidad, ¿de acuerdo? El segundo capítulo digamos que se trata o tratábamos de trasladar
el conocimiento. Es decir, había que ver que había diferentes sensaciones en cuanto se provoca un conflicto, se provoca un problema, ese problema genera pues bueno, pues que hay que solucionarlo de alguna forma y que la única forma de solucionarlo es agrupándose con otros duendes. Pero evidentemente se dan cuenta de las diferencias que tienen cada uno de los grupos de duendes con los que cada niño o niña se estaba identificando. Y en consecuencia ven esas diferencias, pero las ven inicialmente desde un posicionamiento negativo, porque se diferencian, son distintos, no sabemos si son buenos o malos, pero nos vamos a conocer. Nos conocemos porque tenemos el objetivo común de convivir. Convivimos en un bosque evidentemente donde encontramos más duendes, más grupos de duendes, más familias de duendes de más colores distintos, que cada uno evidentemente tenía su forma de su propia intraculturalidad, su propia identidad como persona y su propia intraculturalidad como grupo. Así que los duendes amarillos vestían de una forma, tocaban los instrumentos de una manera, cantaban de una manera, se desplazaban de una manera, frente a los duendes marrones que lo hacían de otra forma, frente a los azules, frente a los verdes, pero que ante un problema como es la génesis de una tormenta en el cuento, pues evidentemente todos tienen que huir y de alguna manera ponerse a salvo. Y la única manera es ayudándose mutuamente. Eso se va viendo a lo largo del segundo capítulo y en el tercero, eh, como se ha producido esa tormenta y hay que buscar soluciones y empiezan los primeros confrontamientos, perdón, con las personas y con los duendes que son distintos, se dan cuenta que o se juntan, se unen difícilmente van a poder superar los conflictos que están sucediendo. Efectivamente, empiezan a darse cuenta que, hombre, pues que aunque son diferentes, pero tocan una música muy bonita, que aunque son diferentes, pero sus ropas pues cubren mejor que las nuestras, que aunque son diferentes, tienen una fuerza que nosotros no tenemos. Por lo tanto, empezamos a ver que se puede valorar muy positivamente aquello que es distinto y que eso facilita y favorece la inclusión, porque gracias a ellos unos van a superar unos problemas y otros van a superar otros problemas en el camino de la supervivencia. Finalmente llegamos al último capítulo, el capítulo cuarto, que es el de la propia convivencia, donde todos llegan a una ciudad, construyen una ciudad, donde evidentemente viven en esa ciudad. Está claro que mantienen sus tradiciones y sus costumbres cada uno de los grupos, pero a su vez se interrelacionan entre sí y conviven de forma armónica. Estamos hablando de un proceso de multiculturalidad, ¿de acuerdo? En consecuencia, hemos pasado de la identidad y de la interculturalidad a la multiculturalidad donde respetamos las demás culturas, pero a la vez la nuestra es la que mantenemos y la que tenemos, pero desde un posicionamiento integrador a través de la propia inclusión, ¿de acuerdo? Bien, nos faltaría otro capítulo más que ya lo desarrollaremos más adelante, que es cómo esa ciudad de Tanohue, esa ciudad ficticia, puede ponerse en relación con otras ciudades distintas y diferentes. Y ahí enseñaríamos lo que es la transculturalidad y tal vez el fenómeno de globalización y cómo se producen fenómenos migratorios. Pero bueno, hay que terminar el cuento en algún momento y a lo mejor ese capítulo hay que desarrollarlo de una manera interesante. Comenzamos de una manera, bueno, pues que hay que abordar. Comenzamos digamos, el proyecto de innovación a través de un test inicial. Es decir, que tenemos una estrategia metodológica, tenemos que valorar qué sabían los niños antes de proyectar todo esto, qué problemas detectábamos, qué sucedía y por lo tanto hicimos evidentemente primero un test inicial de valoración de qué actitudes y valores eran más interesantes y conocer un poco la realidad de esos niños y niñas, ¿no? Y después lo que trabajamos fueron una serie de talleres. En teoría bueno, en la práctica fueron una serie de talleres en base a 4 ejes de acción que fueron la música, es decir, a través de los sonidos, la pintura y los colores, el taller de cuentos, y la fantasía y finalmente el taller de la magia y de la creatividad. Es decir, música es a través del sonido, pintura a través de los colores, cuentos a través de la fantasía y magia a través de la creatividad. El hilo conductor, evidentemente, era la ciudad de Tanahue y todo ello se conducía o se reconducía a través de una canción que se creó ad hoc para este proyecto de innovación que todos los niños cantaban y sabían, ¿no? Eh,
Esos talleres se complementaban, es decir, se trabajaba en cada uno de ellos, pero a la vez se interrelacionaban entre sí. Cada vez que las alumnas de la Facultad de Educación y Trabajo Social llegaban al colegio, al aula con niños y niñas de educación infantil, sonaban unas campanillas que los niños, evidentemente emocionados, sabían que iban a llegar esos duendes porque ellas eran los duendes de colores inicialmente, ¿no? Después ya en el tercer proyecto son los niños y las niñas los protagonistas junto con ellas, pero en este momento eran ellas las que llegaban esos duendes de colores, ¿no? Bien, finalmente se hacía un dibujo individualizado que permitía valorar un poco qué significado tenía o había supuesto para cada niño, para cada niña el cuento. Y por último, un test final en el cual entrábamos a valorar todo el procedimiento y todo el proceso que habíamos llevado a cabo. Eso se hizo a través de un cuaderno de evaluación y a través de la observación participante con la maestra de la etapa educativa, junto con las alumnas y alumnos fuera del aula, y llevamos a cabo, evidentemente, ese proceso de evaluación. Un proceso de evaluación donde al finalizar la intervención habíamos alcanzado una serie de actitudes y valores frente a la vida real, que es lo que queríamos, es decir, estamos creando para una sociedad que va a venir después, incluso la actual, ¿no? Por lo tanto, habíamos trabajado nuevos conceptos como los que hemos ya dicho, enumerado un montón de veces. Hemos estimulado procesos básicos y sencillos de lectura y escritura a través del cuento infantil, es decir, que potenciábamos también la memoria infantil a través del cuento. Habíamos aprendido a discriminar, discriminábamos colores, discriminábamos formas, discriminábamos diferentes partes del cuerpo. Se habían tratado de aprender y de establecer relaciones positivas con otras personas, favoreciendo los procesos de conocimiento e inclusión, como la empatía, el diálogo, el respeto, la gratitud, el amor, es decir, en realidad la interculturalidad, ¿no? Por supuesto, se había descubierto también sentimientos que afloran desde lo desconocido, es decir, cuando a mí me surge un problema, veo al otro diferente y a lo mejor tengo un comportamiento que no es el adecuado, ¿no? Pero a través del trabajo en equipo habíamos sabido superar ese miedo a lo desconocido a través del conocimiento. Se había intentado comprender la empatía que se puede producir frente a personas diferentes, con culturas diferentes. Y por último, también se ha utilizado la música, estimulando digamos, los procesos de convivencia, ¿no? Porque la música unía todo ello en la evaluación, se demostró que se había conseguido de una manera altamente satisfactoria. Por lo tanto, como proyecto de innovación, podemos decir que efectivamente pues fue un éxito. Aquí vemos un poco el discurrir del cuento, que es el bosque mágico, el bosque que no es más que un barrio o una ciudad, ¿no? Pero trasladémoslo al bosque. Y en ese bosque, en esa ciudad, había un grupo de los amarillos, los verdes, los rojitos, los azulitos, los marroncitos, los negros. Cada uno de estas identidades o de estas intraculturalidades era definida por la identidad de cada uno de estos duendes. Cada uno tenía su identidad dentro de la intraculturalidad que a su vez le diferenciaba de los otros duendes. Habíamos hecho claramente un estudio previo donde los amarillitos eran semejantes a un grupo social del barrio, los verdecitos eran similares y sus tradiciones y costumbres a un grupo social del barrio, así sucesivamente. Por lo tanto, en ese capítulo 1 que hablábamos del bosque mágico, creábamos ese bosque. En principio estaban todos separados y no se conocían, pero eran diferentes, distintos con su identidad y su intraculturalidad. Surge el problema, surge el conflicto, como evidentemente ocurre en la vida real. En este caso fue una tormenta que destruye prácticamente todo el bosque y por lo tanto tienen que refugiarse, tienen que huir, tienen que sobrevivir. Queda destruido por completo, por lo tanto un mecanismo de supervivencia que los niños y niñas tenían que superar. De esa manera, los rojitos se encontraron con los verdecitos con los azulitos con los amarillitos, viendo las enormes diferencias que existían entre ellos y en principio de forma burlesca, porque qué narices más largas, qué forma de vestir tan distinta, tan diferente, pero en realidad se estaban dando cuenta que cada uno de ellos podía superar el conflicto a su manera y entre todos podían ayudarse mutuamente. Por lo tanto, estábamos viendo lo interesante dentro de la dificultad. Veían que las músicas y los instrumentos eran distintos, pero que tocados de forma conjunta, pues podían producir una canción, como era la canción de Tanagüe, que se construyó para la realización de este proyecto.
Finalmente, y superado el conflicto, llegan a la ciudad de Tanagüe, una ciudad en la que pueden convivir todos ellos, eh, evidentemente respetando sus señas de identidad. Este era un poco, en síntesis, el cuento, que es mucho más largo, mucho más divertido, más complicado, pero construido ad hoc también para este colegio y para esta actividad, ¿no? Por el propio alumnado de la, de la facultad y los coordinadores que lo llevamos a cabo, ¿no? Desde esta perspectiva, vamos viendo un poco pues, algunos de esos dibujos que se desarrollan a lo largo del cuento, la construcción de la canción de Ayude Morer, ¿no? En el que bueno, pues, la música era el hilo conductor de todo ello, y finalmente se desarrolló un cuaderno de evaluación para ver si realmente los niños y las niñas habían aprendido aquellos aspectos que evidentemente habíamos trabajado a lo largo del cuento. Eso lo fuimos haciendo, y al final los dibujos que nos hicieron o que hicieron para lo que ese cuento había significado para ellos y lo que habían aprendido, ¿no? Había cuadernos de observación participante donde se iban anotando todos los logros que iba alcanzando cada uno de los niños y niñas de la clase, para su posterior valoración y evaluación, ¿no? Y bueno, pues al final se desarrollaron unos vídeos ilustrativos de todo ello, y como colofón final, aunque fue ya en el tercer proyecto de innovación, no en este primero, pero en el tercero, en el barrio donde se aplicó, ya no solo en el colegio, sino en el barrio, y ya estamos hablando de una educación social realmente, se pintó un mural pintado por muchos niños del barrio y mucha gente del barrio que quiso colaborar de forma desinteresada, que pasaba por allí, que algunos sabían que se iba a hacer, con las manos aquí dibujadas de todos aquellos, o plasmadas, de todos aquellos que de alguna manera contribuyeron en su realización. Ese es un poco uno de los proyectos de innovación. El otro proyecto de innovación docente es de la empatía hacia los animales, a la convivencia intercultural, ¿no? El profesorado aquí es más amplio, es más complejo, es un proyecto de innovación que ya abarca no solo la etapa de educación infantil, sino de primaria y la no formal. Y lo trabajamos ya no en un colegio, sino en dos colegios, entre otros aspectos, y también en el barrio, ¿no? El alumnado también, en este caso, fue diferente. Fueron alumnas de otro curso, que aquí las tenemos diseñadas, y los profesores que intervinieron, que por su extensión no voy a citar en este momento, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Ese proyecto de innovación docente partía, entre otras cosas, de un argumento, una razón. La relación que existe entre el maltrato animal y la violencia hacia las personas. Hemos visto que los maltratadores de animales en un 70% tienen antecedentes penales con delitos de violencia. O sea, todos los que tienen antecedentes penales con delitos de violencia han maltratado a los animales en un 70%. Aquellos que tienen comportamientos violentos, incluido el homicidio, el 70% también inculpados por crueldad hacia los animales. El 68% de las mujeres maltratadas declaran, aquellos que han maltratado a estas mujeres, declaran violencia contra los animales. En un 87% en presencia de la mujer para atemorizarla, y violencia contra los animales. Y así sucesivamente, unos porcentajes, evidentemente, que siempre iban aparejados con el maltrato hacia los animales. Ese maltrato hacia los animales, estábamos viendo que en casi todos los casos superaba el 70% de actitudes violentas, incluso de llegar a una violencia con un delito grave. Así las cosas, pues tratamos un poco ver una nueva educación en favor digamos, esa empatía hacia los animales, para construir de alguna manera estrategias de convivencia que favorecieran realmente la eliminación de situaciones y de aspectos vinculados con la violencia, ¿no? En este caso, pues estuvimos viendo, como aquí vemos, una serie de cuentos. Desarrollamos básicamente dos, de forma de resumen. Amigos de las hormigas, Amici delle formiche, porque hasta incluso una alumna italiana de Erasmus participó, y en honor a ella pues se hizo el título de esta manera. Trabajamos las hormigas. ¿Por qué las hormigas? Porque son aquellos animales en los cuales los niños y las niñas pueden tener un proceso de superioridad, de dominancia.
y ver un poco cómo se puede defender a ese tipo de animales, se puede ayudar a ese tipo de animales, es decir, lo que se trataba era de intentar demostrar que se puede defender al menor, se puede defender al más débil y en consecuencia eso genera actitudes que francamente son interesantes. Vamos a intentar de alguna manera, ¿de acuerdo? Que bueno, pues esos niños de alguna manera sientan cómo puede estar una hormiga, cómo es una hormiga, porque ellos se hicieron partícipes de esos animales y qué podrían sentir en esa protección. Es decir, le decimos a los niños que sintieran esa empatía hacia esos animales, digamos que en cierto modo pueden dominar o controlar. De esa manera, pues se hicieron este cuento, más otro cuento, se hicieron dos cuentos, se trabajaron los niños de los colegios, de dos colegios de Valladolid, intervinieron en el desarrollo de esos cuentos y ahí se estuvieron estableciendo, el siguiente cuento fue los valores de la vida, se fueron estableciendo realmente esos mecanismos que hemos comentado de sobre todo intentar detectar para posteriormente eliminar comportamientos y actitudes violentas, ¿no? Desde esa perspectiva teníamos también unos objetivos, los relacionados con la educación infantil, por poner algún momento, pero no solo en la etapa formal, sino también en la no formal. Teníamos como objetivo general el reconocer a los animales como seres sintientes y desarrollar actitudes de empatía que favorezcan la aparición de conductas positivas no violentas y de cuidado hacia los seres específicos. Es decir, ver que todo ser que siente pues tiene sus derechos y no hay que actuar de forma abusiva contra ellos, sino generar empatía, ¿no? Y en educación primaria, evidentemente, está claro que actuamos con una serie de objetivos, tanto generales como específicos, acordes con la etapa psicoevolutiva de los niños y las niñas a los que iban dirigidos ambos cuentos. Digamos que a lo largo del desarrollo de este proyecto de innovación docente, desarrollamos tres ejes o categorías: sonido, luz y comunicación, donde utilizamos el cuento también como hilo conductor de los talleres. Así habría un taller de la comunicación, que a partir del cuento pues se desarrolló también el taller de sonido utilizando la música, y también se utilizó el dibujo para, de alguna manera, trabajar la imagen y el color y los contenidos visuales, ¿no? Es decir, que estuvimos desarrollando desde esta perspectiva este otro proyecto que también, al igual que el anterior, em, tuvimos un proceso de análisis, es decir, se construyó un pretest con el propósito de valorar un poco qué actitudes podíamos encontrar en los niños y niñas de estos colegios. Se elaboró el cuento en base a lo que habíamos detectado para finalmente abordar a través de un post-test y una evaluación y una observación participante, valorar qué se había conseguido o alcanzado en el grado de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente. Desde esta perspectiva vemos cómo la innovación docente y los nuevos movimientos sociales convergen realmente tanto en la educación como en la antropología de forma transversal a través del desarrollo de la identidad, de nuevo, igual que en el anterior proyecto, porque trabajábamos esa identidad y esa intraculturalidad y las nuevas relaciones sociales que se producen, de nuevo potenciando los conceptos que vimos en el proyecto anterior, llegando a una convivencia a través de la educación intercultural, y esa convivencia en este caso es aprendiendo realmente o eliminando cualquier, digamos, o por lo menos detectando cualquier tipo de actitud violenta, ¿no? Bien, tuvimos digamos, los objetivos que hemos señalado anteriormente, básicamente de la empatía hacia los animales. La metodología es mixta, cuantitativa a través de un cuestionario inicial y final y cualitativa a través de la observación participante que desarrollamos después, y la aplicación del PIZ que se llevó a cabo en dos colegios concretos de la ciudad de Valladolid, el Antonio Llumorel y el Macías Picabea. Finalmente, el recurso metodológico, el hilo conductor, como señalamos, fue el cuento, y la intervención en el aula se desarrolló en base a los talleres que habíamos descrito anteriormente. El cuestionario inicial, aquí lo tenemos, se fue formando digamos, en base a dibujos, en función de la etapa psicoevolutiva del niño. Después pasaron ya a preguntas en primaria, mucho más, con mayor grado de complejidad, obviamente. Aquí tenemos las imágenes de los dos centros educativos donde se llevó a cabo el proyecto.
y los dos cuentos de los que habíamos hablado, ¿no? Que son un poco los hilos conductores del proyecto, ¿no? Bien, con todo ello, aquí tenemos el alumnado que participó. Finalizamos con una serie de conclusiones que pudimos comprobar y corroborar la finalización del proyecto, y no son más que las 8 siguientes. La educación infantil como en primaria, el alumnado fue capaz de reconocer a los animales como seres sintientes, desarrollando hacia ellos actitudes de empatía. Lo conseguimos, se alcanzó, sinceramente. Tanto en educación infantil como en primaria, insisto, no solo en la educación formal, sino en la no formal también, el alumno ha sido capaz de solucionar pacíficamente las soluciones de conflicto que fuimos generando, porque las provocamos en los cuentos. Tanto en educación infantil como en primaria, la empatía generada hacia los animales provocó en el alumnado un fortalecimiento de las relaciones sociales y de cohesión grupal, generando a su vez procesos de convivencia. Otro de los objetivos cumplidos. Evidentemente, el alumnado fue capaz de avanzar en los procesos de discriminación, tanto en educación infantil como en primaria, y adquirió, sobre todo ya en la etapa de educación primaria, una mayor capacidad de análisis. Desde luego que estimulamos la capacidad lectoescritora, aumentando el vocabulario, la capacidad de diálogo, la escenificación. Y bueno, en realidad creemos que el grado de sensibilización y de concienciación fue interesante, y estimulamos también el espíritu crítico. Creemos que de alguna manera dejamos una impronta en cuanto a la empatía y en cuanto a la eliminación de probablemente algunos procesos que pudieran en su génesis tener algún carácter violento. Pues en este caso, evidentemente, creemos que en algún caso sí que hemos podido superar, ¿no? Aquí tenemos algunos de los dibujos que concluían, ¿no?, con el proyecto, como hicimos también en el proyecto inicial. Y el último de los proyectos, Estrategia de Convivencia Infantil en Contextos Multiculturales, una propuesta desde el ámbito de la animación sociocultural. Tratamos de llevar todo lo que habíamos visto anteriormente, pero ya sí desde una perspectiva no formal. Aunque también trabajamos en el aula, ya era más vinculado a la estrategia no formal. Fuimos de la escuela a la calle. Es decir, se transmitió de la misma manera la identidad del color a la realidad social del entorno. Trabajamos las relaciones multiculturales e interculturales, implicamos socialmente al entorno y al barrio en el que los niños juegan y desarrollan su actividad cotidiana. Tratamos de fomentar el conocimiento del otro, ¿no? La transmisión de valores de respeto, de tolerancia y sobre todo de valorar aquello que es distinto. Intentamos superar prejuicios, estereotipos, resolución pacífica, es decir, todos aquellos objetivos que vimos y que por eso hemos insistido en el proyecto inicial, en el primero, los potenciamos en este último, pero ya en una aplicación más de carácter social, mucho más de carácter de educación no formal. De nuevo establecemos el mismo método, la misma metodología que hemos llevado a cabo en todos los proyectos con los que hemos trabajado, ¿no? Desarrollamos unos objetivos generales y específicos. eh, Dentro de los generales, pues tratamos de generar estrategias interculturales para mejorar, evidentemente, todos aquellos contextos multiculturales, también de los barrios inicialmente, prioritariamente el barrio de Delicias, pero también algunos de la Rondilla, ¿no? Promovimos la inclusión social porque estuvimos dinamizando el tejido social del barrio, ¿no? En realidad se implicaron casi una unidad en pro de la educación, en pro de tener ese conocimiento de la realidad social, porque implicamos asociaciones de inmigrantes, a comerciantes, a políticos, a maestros, maestras, a educadores sociales, a trabajadores sociales, a asociaciones de gitanos, es decir, digamos que todo el tejido social del barrio se implicó en el proyecto y conseguimos llevarlo a cabo en realidad, ¿no? Desde esa perspectiva, hicimos el cuento fue el mismo, en realidad, trabajamos el mismo cuento y por lo tanto llevamos a cabo el proyecto, finalizando con una obra de teatro el día de la fiesta del barrio de las Delicias. Un trabajo, un teatro de calle en el que tanto ya
las alumnas de la facultad, que ya en ese momento estaban graduando, junto con los niños y niñas y personas más adultas que habían colaborado en los talleres, hicimos esa obra de teatro que fue un éxito y lo plasmamos finalmente en el mural que hemos visto anteriormente en la pared del barrio para que quedara constancia de todo ello. Y con esto pues vemos un poco cómo se puede trasladar la educación intercultural realmente a la escuela y a la vida social, eh, pues evidentemente transmitiendo conceptos que no tienen por qué llamarse de esa manera, pero a la vez sí que se transmiten. Y eso es todo.